Saludos, señores estudiantes. Vamos a ver las oraciones impersonales en el español. Son una característica única y fascinante de la lengua española. Estas estructuras gramaticales carecen de un sujeto explícito o implícito, lo que las distingue de otros tipos de oraciones. En esta presentación vamos a explorar en profundidad las oraciones impersonales, su característica, tipos y ejemplos para comprender mejor el uso y función del idioma español. ¿Qué es una oración impersonal? Es aquella que carece de sujeto específico, ya sea explícito o implícito. Las características es que no hay un nombre o un pronombre que indique quién realiza la acción y tampoco hay un sujeto tácito que se pueda deducir del contexto. Por ejemplo, llueve mucho hoy. En esta oración, llueve es el verbo y no hay ningún sujeto que realice la acción. Verbos meteorológicos en oraciones impersonales. Los verbos meteorológicos describen fenómenos de la naturaleza y suelen formar oraciones impersonales porque no tienen un sujeto. Llover, nevar, ventear, granizar, por ejemplo, llueve a cántaros, nevó durante toda la noche. Estas oraciones dejan de ser impersonales si el verbo se utiliza en un sentido figurado. Por ejemplo, le llovieron las críticas. Ahí sí actúa como un sujeto. El verbo hacer se usa en oraciones impersonales cuando se expresa fenómenos meteorológicos o hace referencia al paso del tiempo. Por ejemplo, hace mucho frío en el invierno. Hace 5 años que no lo veo. Aquí ya viene a ser un ejemplo temporal, ¿no? Impersonales con el verbo ser. El uso en construcciones temporales. El verbo ser se utiliza en oraciones impersonales cuando se habla del tiempo o de estados generales. Por ejemplo, es tarde para salir. Ejemplo 2, es mediodía. Impersonales con la partícula C. Algunas oraciones se convierten en impersonales al agregar la partícula C, lo cual da a entender que existe un agente desconocido o indeterminado detrás de la acción. Por ejemplo, se avisó a los estudiantes del cambio de horario. Ejemplo 2, aquí se come bien. Impersonales transitivos. Definición, oraciones con verbos en tercera persona sin sujeto específico. Las características, sujeto indeterminado, acción general. Ejemplo, anuncian un aumento de precio, dicen que mañana lloverá. Impersonales intransitivas. Oraciones construidas con verbos intransitivos y con sujeto general. Las características puede expresarse en voz activa o pasiva. Ejemplo, aquí cantan, aquí se canta. En el pueblo riñen, en el pueblo se riñe. Diferencia entre oraciones impersonales y otras estructuras. Sujeto indefinido. En las oraciones impersonales el sujeto no está definido ni se puede inferir claramente. El uso de la tercera persona. Suelen aparecer en tercera persona del singular o del plural. En pronombres indeterminados. Utilizan pronombres como alguien o ellos en lugar de un sujeto específico. Ejemplo, dicen que cerrarán la tienda. Diferencia con oraciones en inglés. El español, las oraciones impersonales son comunes y naturales. En cambio, en inglés se requiere generalmente de un sujeto explícito. Vemos aquí ejemplos de oraciones impersonales en fenómenos meteorológicos. Hace calor en verano. Con partícula C, se escucha música en el parque. Con impersonal transitiva, dicen que llega tarde. Con construcción temporal, es medianoche. El uso de práctica de oraciones impersonales en la vida cotidiana. Las oraciones interpersonales se utilizan frecuentemente en conversaciones diarias para describir situaciones generadas o el clima. En los textos formales
son comunes en textos académicos y científicos para expresar ideas de manera objetiva y sin atribuirlas a un sujeto específico. En medios de comunicación, los periodistas las usan para reportar noticias de manera neutral, especialmente cuando la fuente es desconocida o no se quiere revelar. En cuanto a la comprensión gramatical, entender estas oraciones impersonales es crucial para dominar la estructura del español. En cuanto a la comunicación efectiva, el uso adecuado nos permite comunicar ideas de manera más precisa y natural en el español. En cuanto a la competencia cultural, conocer esta estructura nos ayuda a comprender mejor la jornada de pensar y expresar en cuanto a la cultura hispana. Vemos entonces que el dominio de las oraciones impersonales se requiere de práctica. Es importante reconocer cuándo y cómo usar estas estructuras de manera apropiada. Su uso correcto enriquece la expresión en español y demuestra un alto nivel de competencia lingüística. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.